La sesión de hoy, la cuarta y anteúltima de estos encuentros, la dedicaremos a la guerra en la Edad Media, un momento en el que el sector minoritario de la población, el de la nobleza, adquirió el monopolio de la violencia, lo que permitió ejercer el dominio sobre la mayor parte de la población, que era campesina, y enzarzarse en guerras privadas entre familias y linajes, que lucharon entre sí para adquirir poder político, relevancia social y hegemonía económica. Gaur, gudei buruz hitz egiteko erdi arora bidaiatuko dugu. Une horretan, biztanleriaren gutxiengo batek, konkretuki nobleziak, indarkeriaren monopolioa berenganatu zuen, botere politikoa, garrantzia soziala eta hegemonia ekonomikoa eskuratuz. Gerra horietan, kaltetuenak nekazariak izan ziren. Zoritxarrez, lan egiten zituzten lurrak, indarkeriak suntsituta ikusi zituztelarik. Ni que decir tiene que las personas más perjudicadas de estas guerras fueron aquellas que ni las habían provocado y que ni siquiera participaban en los combates, ya que ni tenían vetado el acceso a las armas. Familias campesinas que vieron los campos que trabajaban arrasados por la violencia de los guerreros, que en muchos casos eran los propietarios de esos campos. De todo ello, con el título Deber, Honor, Botín, la guerra y la violencia feudal en la Edad Media, nos hablará José Ángel de Canda. José Ángel es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Deusto y doctor en Arqueología por la Universidad de Burgos, donde defendió su tesis titulada Estudio arqueológico del desfiladero de la Horadada, la transición entre la tardorromanidad y la Alta Edad Media. La tesis fue el resultado de años de investigación en yacimientos tan significativos e importantes como Santa María de Mijangos, Santa María de los Reyes Godos o el Castillo de Tedeja, todos ellos situados en las vecinas merindades. Es autor de más de 50 artículos publicados tanto en revistas especializadas como en otras de divulgación. De hecho, a su vertiente de investigador hay que sumar la de docente y divulgador del conocimiento. José Ángel Deustuko Unibertsitateko Humanitate Saileko irakaslea da, eta arkeologian doktorea Burgoseko Unibertsitatean. Bere tesia merindadeetan hain esanguratsuak eta garrantzitsuak diren aztarnategietan egindako ikerketen emaitza izan zen. Aldizkari espezializatuetan, naiz divulgazioko aldizkarietan argitaratutako 50 artikulu baino gehiagoren egilea da ere. Eta horregatik gure ohiko laguntzaileetako bat da. Topaketa hauen aurreko edizio batean ere islari izanik, edo iaz gure zuzendariarekin batera Erdiaroko Gazteluak Euskal Herrian aldi baterako erakusketaren komisarioa izan zelarik. Por todo esto que os hemos contado sobre su trabajo y por más, es uno de nuestros colaboradores habituales. Hace algunos años fue nuestro guía en una de las excursiones que hacemos anualmente para conocer yacimientos de nuestro entorno. En este caso, los que estudió en su tesis y que antes hemos mencionado. Ha sido ponente en una edición anterior de estos encuentros y el año pasado fue, junto a nuestro director, el comisario de la exposición temporal Castillos Medievales en Baskonia. También es asesor científico del Museo de Historia de las Merindares en Medina de Pomar. Orain bai, José Ángelekin eta Erdiaroko Gerrarekin utziko zaituztet. Gracias por colaborar una vez más con el museo, Tanoski, mila esker zuei, beste egun batez topaketa hauetan egoteagatik. Muchas gracias. Kaixo, arratsaldeon guztiori. En primer lugar tengo que agradecer sin duda la invitación que a través del director de este museo, Iñaki, a quien no solo tengo por maestro sino también por amigo, para poder compartir con todos ustedes unos minutos, un rato, para tratar un tema de evidente actualidad. Martes y 13. Ya me han salido bastantes cosas mal hoy. Crucemos los dedos para que no se cumpla el principio de Peter de que si hay una cosa posible que salga mal, saldrá mal. Pues esperemos que no haya ninguna. He visto muchos cables, mucha tecnología. Así que vamos a empezar. Vale. Bien. Si me van a permitir, voy a empezar con una pequeña anécdota. Cuando era pequeño, hace ya unos cuantos años, uno de mis juegos favoritos era la de indios y vaqueros, cristianos y moros, nazis y aliados, la guerra. Claro, con la inocencia con la que un niño juega a esto. Seguramente producto de ese maniqueísmo de buenos y malos, y no menos
de una sociedad en una dictadura gris en la que lo militar pesaba demasiado, para desgracia nuestra. Hoy entiendo que la guerra no es un juego, que la guerra es una cosa seria y que desde un punto de vista ético creo que todos coincidiremos en que es absolutamente inaceptable. Este botón no funciona muy bien, ¿eh? ¿Qué decía? Le cuesta. Vale. Bien, esto tenía que haber salido antes. Empezamos con cosas que van un poco mal, ¿de acuerdo? Bien. Que la guerra sea inaceptable, que no se trate de un juego, que sea deplorable desde todo punto de vista, no implica que no pueda explicarse o que no pueda entenderse. Por eso estoy aquí. Pero sí me gustaría señalar que tal vez no va a ser una conferencia al uso, una conferencia como la que seguramente la mayor parte de ustedes estaría deseando, de héroes y villanos, de caballeros, de grandes batallas, de nobles ideales y grandes figuras, porque así, maniquea, aséptica, sin sangre, sin ser real, no hace mucho daño. Vista desde la lejanía parece algo más, pero solo hace falta mirar un poco por encima de nuestro hombro hacia atrás para comprender que no, esta idea no es real. No hay nada noble en la guerra. Siempre es muerte, destrucción, dolor, tragedia. Pero estudiar la guerra equivale a adentrarse en el análisis de la complejidad social. La guerra es todo, lo destruye todo, pero es todo. Desde los aspectos culturales, ideológicos, que sirven para justificarla, para pintarla de héroes y de grandes ideales, a la pura economía, al conflicto social, al desarrollo tecnológico, a cualquier faceta de lo que hoy consideramos, en términos generales, vida. Pero, ¿para qué sirve la guerra? Miren, hace unos años, claro, tenía que ser norteamericano, parece que esto es... Un autor que se llama Ian Morris publicó un libro que se convirtió en un bestseller y un auténtico bombazo. Porque, en su opinión, la guerra es algo positivo en la historia de la humanidad. Sirve para generar, para acelerar el desarrollo de la humanidad. Es decir, una guerra destruye algo que está tan mal para construir algo mejor y así en una especie de bucle sin fin llegamos al progreso, al desarrollo. Genera desarrollo, genera riqueza y genera paz. El último argumento que esgrimía es, desde que tenemos armamento nuclear, hay muchas menos guerras. Yo creo que no miraba realmente lo que ocurría en el globo terráqueo, pero ese era su concepto. Desde luego era reivindicar el concepto del Leviatán de Thomas Hobbes, o como afirma Charles Tilly, el argumento para hacer Estado, que a su vez hace la guerra para aumentar el Estado. Resulta curioso que todas las naciones del mundo tienen grandes batallas, grandes héroes, grandes mitos, pero ninguna de ellas ha resuelto definitivamente el conflicto por el que se originó. Si no hubiera sido esa, hubiera sido otra, antes o después. Y casi siempre estas son las convertidas en mito. Desde una perspectiva politológica, desde la ciencia política, la guerra solo se entiende como una confrontación entre dos estados. Bien, suele ocurrir que en la historia, y sobre todo cuando no nos dedicamos a la contemporaneidad, a veces tenemos que utilizar conceptos de las ciencias sociales, de la política, de la sociología, de la antropología, que tienen connotaciones absolutamente contemporáneas, de tal manera que trasladarlas al pasado cuesta un tanto. Desde luego, una guerra no es una pelea entre individuos, por muy numerosos que estos sean. Tiene que haber una autoridad, alguien que reclama el monopolio y el derecho de ejercer la violencia como un medio de poder más. Por eso, esta definición tan política se nos queda corta en la Edad Media. Hay más.
Y por supuesto tendremos que jugar con la ambivalencia de algunos conceptos o la polisemia de algunos conceptos para poder entender lo que es la guerra. En todo caso, insisto, nunca se trata de una lucha de hombre contra hombre, sino de estados o entidades que pretenden conformarse como tales con otros estados o entidades que pretenden conformarse como tales. Hoy sí, vamos para atrás, madre mía. Por eso proponemos una charla un poco distinto. Va acompañada del aspecto histórico de algunas reflexiones filosóficas, de algunas reflexiones éticas. Mire, después de haber vivido la larga noche de la Guerra Fría, de la amenaza nuclear, parecía que la humanidad daba pasos adelantando un futuro más pacífico, más global. Se nos vende esa globalización como algo... Esa esperanza incluso aumentó en 1991, cuando la desaparición del bloque soviético parecía que liberaba al mundo de esa gran tensión. Bueno, imágenes irreales. Hoy, como pueden ver en ese gráfico, cerrado en abril de este año, todos esos lugares en rojo son en este momento territorios en conflictos abiertos, calientes, en guerras. Es verdad que las causas de las guerras se han discutido a lo largo de la historia del pensamiento. Para unos hay que buscarla en la propia naturaleza humana. Los seres humanos somos naturalmente agresivos, por lo que todos luchamos contra todos en nuestro propio beneficio. Otros lo vinculan en realidad con la naturaleza interna de los grupos sociales, de cuando el hombre vive en sociedad, porque entonces se ven influenciados, se ven arrastrados por esa corriente. Y una tercera posición explicativa de por qué surge la guerra es una mistura, da un pasito más en la idea de que además se institucionaliza ese grupo y ante la amenaza que siente, con razón o sin ella, frente a otros grupos, desarrolla actos violentos. Es, sin duda, a partir del momento en el que el grupo humano se organiza como grupo social definido, cuando podemos empezar a hablar de guerra. La verdad es que ninguna de las tres corrientes o justificaciones es suficiente, pero en todo caso, el estudio de la guerra no puede centrarse en el estudio de la psicología individual, sino en la investigación de las condiciones sociales. En síntesis, podría afirmarse, sin temor a equivocarse, que el origen y las causas de la guerra han sido siempre, en sus raíces, la forma en que los hombres, perciben el aumento del poder hostil de otro y el temor a la limitación al suyo. Así pues, las relaciones de poder son el origen de las guerras. Detrás de estas relaciones, o por encima de ellas, está, a nuestro juicio, compartido con otros, el móvil económico, sean tierras, minerales, riquezas, esclavos, rutas estratégicas. Aunque políticos, incluso historiadores, lo que es más grave, hayan intentado barnizar este tipo de actividad con argumentos y justificaciones loables, altísimas, pero sin embargo cortinas de humo. Por eso los estudios de la guerra se han revitalizado, no por simple erudición ni con un enfoque descriptivo, sino a través de estudios cada vez más profundos, desde distintas tendencias historiográficas, porque el tema es un tema de actualidad, de continua actualidad, por desgracia, diríamos que por dos razones. Para la historia, por dos razones. Porque es un fenómeno indisolublemente unido al concepto de civilización, con irreductibles vínculos, como hemos dicho, con la economía, la ideología, la política, las tensiones sociales, porque, en definitiva, nos guste o no, es un motor de cambio social. La segunda razón, por la que interesa a la historia, es porque, a pesar del desarrollo de la historia como ciencia desde finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX, ninguna tendencia historiográfica hasta ahora ha considerado la historia como una variable a tener en cuenta en la explicación del cambio. Ha sido incapaz de introducirlo con un verdadero valor interpretativo. Su estudio quedó relegado siempre
a ese concepto decimonónico y un tanto rancio de la historia militar, tan del gusto anglosajón. Y hoy, sin embargo, se afronta desde diversos puntos de vista, curiosamente desde trabajos que enfocan la guerra desde el punto de vista económico, no del interés económico, sino el análisis económico de la guerra, oportunidad de costes, oportunidad de costes, ventaja comparativa, porcentaje de reintegro, o desde el punto de vista de la evolución tecnológica, el estudio del poder a través del desarrollo tecnológico, considerando que la tecnología es como una especie de microorganismo que ataca nuestra genética y que a unos debilita y a quien lo controla beneficia. Las alteraciones en el armamento se aparecen en las mutaciones genéticas de los microorganismos, dice William McNeill. Una fuerza superior en manos de unos pocos individuos cuidadosamente equipados y entrenados hará que a las autoridades centrales les resulte dificultoso evitar que estos mismos interceptan la mayor parte del excedente agrícola y lo consuman localmente, resultando de ello el feudalismo. Lo cierto es que estudiar la historia del ejército o la historia de la guerra es bucear en la historia total, desde la estructura de clases hasta la psicología de masas, pasando por cualquiera de los aspectos que ustedes consideren oportunos. Pero si he dicho que esta charla va a ser un poco distinta, me gustaría empezar pidiéndoles que reseten el cerebro, porque todos ustedes seguramente tienen una imagen, una idea de lo que es la guerra medieval, o lo que es la guerra en la Edad Media. Y me permitiría asegurar que en un 90% al menos esa imagen es una falacia, es falsa, es equívoca, es injustificada. Desde luego, la sociedad medieval es una sociedad organizada y estructurada por y para la guerra. El feudalismo es el nombre que le ponemos, para agrupar bajo ese concepto todos los aspectos, no solo militares, sino también de institucionalización de esta violencia armada que se ejerce de forma social. Y en el caso de la península ibérica, es obvio que con ese mal llamado episodio de la Reconquista, interminable de 800 años, esa violencia, esa organización social de la guerra de forma permanente es una de las características fundamentales. Estoy seguro que por la novela histórica, por las películas, por su interés en los museos, en las excursiones, en el turismo cultural, por lo que todos ustedes conocen, tenemos una idea asociada a la Edad Media. Pero probablemente se alejan del conocimiento histórico. Por eso les pido que, para conocer verdaderas causas y cotejarlas con explicaciones, abandonemos principios coetáneos, prejuicios coetáneos, imágenes, ideas preconcebidas. Para visualizar el verdadero alcance de la guerra, debemos alejarnos de las representaciones literarias y artísticas. ¿Cuánto nos hemos basado? ¿Cuánto nos ha influenciado? Desde un capitel románico a una película. Desde una novela muy bien documentada, muy bien escrita, muy agradable, muy amena, a ese castillo que hemos ido a visitar. Todos hemos pasado por ello. No es nada especial, pero es necesario alejarnos tanto moral como intelectualmente de estos juicios basados en opiniones y no en datos. Y desde luego de los juicios extemporáneos. La guerra medieval no es una cosa noble, no es un ejercicio de caballeros, no busca la defensa de elevados intereses, es algo ruin, villano, cruel, dramático y egoísta. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Hoy, quien piense que la identificación del caballero o quien identifica al caballero como un defensor de la paz, de los débiles y de la religión, peca de ingenuo. Quien hoy crea que 800 años de guerra continua sirvieron para restaurar la verdadera iglesia al reino de los visigodos, peca de crédulo. Quien hoy crea que el Cid, un buen vasallo si tuviera buen señor, como dice el poema, peca de bien intencionado. Quien hoy ve en los castillos y reinos feudales fronteras entre estados-nación, peca de anacrónico. Quien hoy cree en las batallas campales multitudinarias y resolutivas protagonizadas por caballeros de brillantes armaduras, peca de fantasioso
Lo mismo que quien crea que durante 200 años la pequeña aristocracia vasca, dividida en bandos y combatiéndose frenéticamente, lo hizo por una discusión sobre si las andas las llevamos a hombros o en la cintura. Decía el filósofo Spinoza, del siglo XVII, que es más fácil creer que pensar, por eso hay más creyentes que pensadores. La imagen de la guerra protagonizada por caballeros, la existencia de un código caballeresco, es una imagen falsa. Su imagen, su transmisión se debe a dos hechos fundamentales. Primero, que al ser la clase social dominante, es la única que ha dejado un rastro documental escrito, y por lo tanto es la información que tenemos. Segundo, porque el romanticismo, como un movimiento artístico, filosófico, estético, y la historia positiva, que decía, si no hay documento no hay historia, ahora retomemos que el único documento es el que deja el que sabe escribir, esa clase, han transmitido una imagen mitológica que la han intentado convertir en historia permanente. Es como lo del cowboy en el oeste. Las huestes feudales de caballeros al servicio de los señores solo servían 40 días al año a cambio de feudos y tuvieron una importancia relativa. Las limitaciones que ello suponía para la estrategia y para la realización de campañas prolongadas, por menos de 2 meses, menoscababa cualquier intento de los gobernantes por entender como positivo el sistema. Además, las levas de milicias locales y de soldados a pie, con considerable proporción de arqueros y ballesteros para realizar operaciones ofensivas, indican que su importancia en la composición de los ejércitos y en la guerra medieval. Por otra parte, la lucha de 8 siglos de reconquista es una imagen falsa, y en el caso peninsular no se produjo sino a partir de Gregorio VII y Urbano II, es decir, a partir de la Reforma Gregoriana. Una reforma que estaba destinada voy a utilizar un término poco ortodoxo, monarquizar el papado. Seguramente todos tienen a ustedes al Papa por el rector espiritual de la cristiandad, pero también por el soberano de los Estados Vaticanos, porque tiene poder real sobre la tierra. Especialmente en aquellos estados pontificios mucho más amplios que la actual Ciudad del Vaticano, que es como un barrio de Bilbao, poco más o menos. Y era una forma de intensificar su poder social, que era extensivo, alcanzaba a muchos, pero muy poco intensivo, porque era una cuestión ideológica y cada cristiano estaba en reino y era vasallo de distintos señores. Gregorio y Urbano II, el promotor de la Primera Cruzada, determinó qué guerra o qué violencia es pecado y qué violencia no es pecado. Limitaba o intentó limitar la violencia interna dentro de la cristiandad que iba contra sus propios intereses, canalizándolo hacia los enemigos de la cristiandad y del papado. Y esta política la desarrolló al extremo, o se desarrolló al extremo, a partir de Urbano II. Se pasó de la guerra santificada, que es una cosa que a uno le bendigan cuando está a punto de morir en combate, está bien. Que alguien piense en que el apóstol Santiago se aparece en un caballo blanco y que ayuda a la victoria, pues hombre, está bien. Otra cosa es sacralizar la guerra, convertirla en algo santo, en algo que tiene el mismo carácter que la peregrinación, es decir, es penitencial, es salvatoria, y en este caso ejerce la violencia en nombre de Dios, por Dios, destinada a reconquistar unos territorios poseídos por los enemigos de la cristiandad. El oficio de historiador realmente es preguntarse el por qué y cómo se produce el cambio histórico. Y adelantándome a lo que posiblemente oigan en la última jornada, donde el profesor González Ruibal seguramente expondrá con mucha más claridad que yo conceptos éticos y filosóficos sobre la guerra, cuando digo ejercemos como historiadores y siguiendo las palabras de este autor, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué surge la guerra? ¿Quiénes sufren la violencia? ¿Quiénes ejercen la violencia? ¿Cuáles son las características en que esa violencia es ejercida? Porque es evidente que el mundo cambia, los medios cambian. Antes una pedrada era suficiente arma, hoy necesitamos casi un cañón láser. ¿Qué tipo de violencia se institucionaliza?
qué tipo de violencia se practica en las sociedades del pasado. Y en este sentido podemos afirmar hoy que el desarrollo de la historia de la arqueología nos permite conocer bastante mejor cómo fue realmente, respondiendo a estas preguntas o intentando al menos hacerlo, la guerra medieval. Hemos pasado de la historia militar a la poliomología, o la interpretación social de la guerra. Hemos pasado del anticuariado a la arqueología de la guerra o de la violencia. Utilizamos unos términos u otros, dependiendo un poco de la tendencia historiográfica. Contamos con indicadores materiales sobre estas cuestiones. Contamos con suficientes indicadores materiales sobre estas cuestiones y un armamento, un equipamiento, analítico capaz de llegar a conclusiones o informaciones que antes nos resultaban imposibles. Restos humanos, armas, arquitectura militar, iconografía, todo eso son fuentes que debidamente sometidas a juicio crítico y a un escrupuloso análisis metodológico nos ayudan a conocer mejor la guerra. Frente al deseo de conocer verdaderamente la guerra, nos encontramos con un peligro, con los mitos. Y lo que es peor, y perdonen la expresión, con la prostitución de la historia, con el manejo malintencionado de la historia. Las causas de la nación o de la raza, de la defensa de la fe, de un territorio, de un grupo étnico, de un sistema social, son de un reduccionismo histórico que oculta oscuros y peligrosos intereses. Y por desgracia, hoy de esto tenemos bastante. Así que comencemos por el principio. ¿Qué función histórica tuvieron las guerras? ¿Qué papel desarrollaron? Antes citábamos a Ian Morris y calificaba. Es verdad, he ocultado un dato en la presentación, no he dicho todo. Ian Morris hablaba de que las guerras son producentes o contraproducentes, en una especie de movimiento pendular. Las guerras romanas del Imperio Romano son producentes porque producen civilización, unidad y paz, la Pax Romana, paréntesis, se olvidaba que era sangre y fuego, y la paz romana se ve alterada por guerras contraproducentes como son las que se producen en el inicio de la Edad Media, en lo que se denominan periodo de las invasiones germánicas o primeras invasiones, y si quieren, incluso más, también de las segundas. Si las primeras las situamos en el 5 o 6 de nuestra era, las segundas las establecemos entre el 8 y el 9, en la que musulmanes, vikingos, magiares participan de una segunda oleada. Es decir, los primeros 500 años de nuestra Edad Media son de un convulso impresionante. Para Morris, contraproducente, porque destruye lo construido, porque en lugar de generar riqueza, cultura y civilización, la destruye. En realidad está volviendo a la teoría del Leviatán. La teoría del Leviatán es la de la guerra hace el Estado y solo el Estado es el que hace la guerra para conformar más Estado, más civilización. Es verdad que las primeras invasiones, con sus convulsiones, con sus efectos sobre el Imperio Romano Occidental, parecen ahondar en el desmantelamiento de todo lo que parecía civilización, del Estado, del comercio, de la cultura clásica, en definitiva de lo que es el concepto de res pública y Estado. Y solo a partir del siglo XII se inicia un movimiento de reconstrucción, al menos teórica, o de la teoría política de lo que es el Estado y la monarquía, de lo que es el reino, de lo que es el poder político, y al hilo de todo eso, de cómo organizar una economía y una cultura basada en una importante influencia religiosa, en este caso del cristianismo católico. Poco a poco, a partir del siglo XII, será cuando se consoliden las estructuras feudales, esas estructuras que representan también, que ejemplifican también el ejercicio de la violencia como un acto de dominio social. Fíjense, antes he hablado de la definición politológica de lo que es la guerra, el conflicto entre dos estados. Desde el punto de vista de la sociología, se parece, pero es algo distinto, se define como contienda militar organizada entre unidades políticas o colectividades diferenciadas que se consideran soberanas y legítimamente autorizadas para hacer valer sus derechos.
Ya hemos cambiado, ya no necesitamos que exista el Estado para poder hablar de guerra. Porque si fuera así, en gran parte de la Edad Media no podríamos, stricto sensu, hablar de guerra. Una cosa es que denominemos a Asturias Reino de Asturias, pero el Reino de Asturias, el incipiente Reino de Asturias, realmente está intentando crear un Estado. No existe una fiscalidad establecida y constante, no existen lo que define, al menos desde las tipologías beberianas, lo que es el Estado. Pero entonces preguntamos, ¿y si esa violencia no proviene de ninguna entidad jurídicamente reconocida? ¿Saben que durante la primera fase de la Edad Media, cuando esos territorios cristianos divididos en distintos reinos apenas habían superado la línea del Duero, entre el Duero y el sistema central había comunidades locales perfectamente organizadas, de las que no consta ninguna apenas documentación, más que citas indirectas, a los que unos y otros ni les consideraban andalusíes, ni les consideraban castellanos, asturianos, leoneses, como quieran. Los pardos, los serranos. Pardos seguramente porque el color de sus ropajes era bastante humilde. Los serranos porque viven... que sin embargo eran conocidos por unos y otros por sus actos de pillaje y bandidaje o por la contratación como mercenarios para con unos o con otros, depende cómo me interese. Estos participaban en la guerra pero no eran un Estado. Ni siquiera estaban integrados en un Estado. ¿Y si la violencia genera intereses sociales contrapuestos en el seno de una comunidad? Por eso, además de la política y la sociología, utilizamos la antropología. Y un antropólogo tan importante como Marvin Harris propone una teoría para explicar la guerra en sociedades sin Estado. Él define 4 clases o 4 causas: la guerra como solidaridad, la guerra como juego, explicar este término, la guerra como naturaleza humana y la guerra como continuación de la política. Claro, Marvin Harris es un autor del siglo XX. Por eso cuando hablamos de esa última causa, esa última opción de como continuación de la política, no está haciendo más que alusión a ese famoso eslogan o ese famoso dictado de Clausewitz de la política, la guerra, la continuación de la política por otros medios. No nos interesa. Cuando hablamos de la primera, la guerra como juego, en realidad son sociedades muy arcaicas, se entiende como un juego, más como un ritual casi religioso o social. La segunda, desde luego, la guerra como juego es poco frecuente. La tercera está basada en la filosofía hobbesiana del hombre es el lobo del hombre, frente a la teoría rusoniana de todos los hombres son buenos por naturaleza. Así que debemos quedarnos con la primera, la guerra causada por la solidaridad entre humanos, la que explica la guerra al servicio del desarrollo, tanto político como social, de las sociedades en competencia. En todo caso, no puede negarse que la guerra, y en la Edad Media tanto o más, es una cuestión que deambula entre el análisis del Estado y del poder. La guerra sirvió en la Edad Media para configurar prácticamente la mayor parte de los estados nacionales que hoy existen, o gran parte de ellos. Desde luego para articular políticamente la totalidad de Europa, no solo como en el Imperio Romano, aquello que quedaba dentro de sus limes, la totalidad. También la guerra sirve para configurar un modelo social que, por ponerle un término expresivo, claro y comprensible, denominamos feudalismo. La guerra tuvo una utilidad. Cabe preguntarnos si éticamente el precio pagado es el apropiado, pero no puede negarse que sirvió para algo. Y en este caso, siguiendo teorías del profesor Mínguez o de algunos de los prestigiosos doctores en historia medieval que tiene la Universidad de Salamanca, puede explicarse perfectamente estos dos hechos. Porque a la descomposición del Imperio Romano, todos los reinos surgidos son reinos inestables, en construcción. Y, curiosamente, en construcción, en muchos lugares donde existen aristocracias locales,
aristocracias locales, herederas del mundo romano o de la propia tribalidad genuina de los germanos con sus líderes clánicos, que tienen tanto poder como aquel que denominan rey, que no suele ser más que un primus inter pares, un elegido entre ellos, tal vez porque su linaje es más antiguo, tal vez porque es un poco más poderoso, un poco más rico, tal vez porque ha sabido trabar mejores alianzas. Pero no tiene un poder tan importante, tan suficiente como para poder imponerse, para organizar un Estado sujetando a esa aristocracia, a la que necesita y de la que es parte. Son grandes terratenientes, tienen autoridad jurisdiccional en base al derecho consuetudinario y al derecho de facto, y tienen probada capacidad de protección militar, al menos en su entorno inmediato. De tal forma que el papel del Estado solo puede ir puede ir gradualmente superándose gracias al protagonismo y al empuje militar del rey. Si el rey provoca, ayuda, tiene una actitud beligerante y eso es de interés para esas aristocracias locales, contará con ellas y al mismo tiempo generará riqueza y poder, pero para las dos partes. Si el rey tuviera que contar solo con sus propios medios, recursos humanos y medios materiales para ejercer la guerra, señores, la reconquista no hubiera durado 800 años, hubiera durado 8000 y seguiríamos esperando. El rey solo es un primus inter pares, es un igual. Y cuando se es un igual, posiblemente en esta situación se es bastante poca cosa. Necesita la participación de los séquitos aristocráticos, pero estos séquitos aristocráticos se enriquecen, se fortalecen tanto como él y por lo tanto no logra marcar distancias. Desde luego, esto no se produce por un afán, por una inquietud belicosa, no se produce por un he dormido mal. La guerra en la Edad Media es una cuestión puramente económica, de interés económico, de rentabilidad económica. Cuanto más invierto en mejor equipamiento, más participo en la guerra. Cuanto más participo en la guerra, más beneficio obtengo. Cuanto más beneficio obtengo, más vasallos puedo tener o puedo mejorar mi equipamiento. Y la bola de nieve va aumentando, va aumentando, va aumentando. Es verdad, todos sabemos que los señores feudales viven de feudos, viven de ser grandes terratenientes, de explotar a sus campesinos. Pero la mayor fuente de riqueza no es la producción agraria, no es la producción agrícola, sino el botín, la recompensa, la paga, el feudo. Esto provocó que la Edad Media fuera un periodo de violencia continua y que ésta se considerara como un mecanismo de intervención perfectamente válido desde el punto de vista social. Era uno de los pocos ascensores sociales. Era algo normalizado, algo natural, tanto como para que su monopolio fuera sinónimo de estatus. Todavía hoy nos dirigimos a los varones cuando queremos mostrar respeto como caballero, voz del pasado. Si le dijéramos guerrero montado a caballo, haría tanta ilusión, nos parecería tan... Se consideró un oficio honorable, que derivó en la defensa y en el incremento de ese honor, ejerciéndolo incluso a través de el único interés personal, incluso provocando conflictos internos. En 1978, Salustiano Moreta, otro de los catedráticos de Salamanca, escribió un libro que se llamaba Malhechores feudales. Fue un bombazo. Era realmente poner patas arriba esa visión del honorable caballero, del miembro de esa sociedad orgánica trifuncional que tenía por misión defender materialmente, ya que el clero lo hacía espiritualmente, a aquellos que trabajaban para alimentar a estos dos estamentos. Moreta Velayos demostró que eran unos malhechores, pero que incluso así se les definía en cuadernos de cortes, incluso en el siglo XIV. En momentos en los que el aparato estatal jerarquizado está constituyéndose,
La dominación por parte de las aristocracias locales sobre las comunidades bajo fórmulas feudales presentan un nivel de presión y de violencia significativo, especialmente a través de lo que se suele llamar señores de la guerra. No hace falta ser muy noble, no hace falta ser duque, no hace falta ser conde, no hace falta ser de sangre azul, como suele decirse. Vale pertenecer al escalón de los caballeros, al mínimo, al infanzón. Es decir, tengo suficiente poder, o he tenido suficiente poder para comprarme una cota, una espada y equiparme con un caballo. Esto me ha permitido relacionarme con, a cambio de, y por lo tanto ascender socialmente hasta ese estatus. No seré un gran noble, pero desde luego tengo un montón de privilegios y vivo cómodamente porque ejerzo la guerra. Todavía en las Cortes de Valladolid de 1322 se sigue hablando de las malfetrías, porque el ejercicio de la violencia interna es tan importante como la externa. Cuando no hay campañas exteriores, cuando no vamos contra los reinos musulmanes, cuando no vamos a las cruzadas, apretamos a nuestros vasallos, competimos con el rey, nos sublevamos. Es bastante expresivo este fragmento del poema de Alfonso XI. En ese tiempo los señores corrían Castilla, los mezquinos labradores pasaban gran mancilla. Los algos les tomaban por mal o por codicia, las tierras se armaban por mengua de la justicia. Están poco documentados en las fuentes legales. Claro, si eran ellos los que formaban parte de las Cortes, si eran ellos los que eran cancilleres, si eran ellos los que formaban, ¿cómo van a autoinsultarse? ¿Cómo van a autoinculparse? Pero sin embargo aparecen referencias a ellos desde el Fuero Viejo de Castilla, incluso desde el Fuero Juzgo, en las partidas alfonsinas, hasta en los Milagros de Nuestra Señora de Bercedo, o en el Romancero Popular, en el poema de Fernán González, o en el poema, como hemos visto, de Alfonso XI. Desde una perspectiva social, por eso deberíamos preguntarnos por qué se les llama malhechores, contra quién ejercían la violencia, cuáles son las características que definen su tipo de violencia. Cuando en las crónicas se utiliza la voz malfetría, en las crónicas, no en los romanceros, no en los poemas, en los primeros intentos de libros de historia, por así decirlo. Cuando aparece la palabra malfetría fue precisamente para referirse a actividades y a la acción que un infante de Castilla, es decir, un hijo del rey de Castilla y de un grupo de ricos hombres, es decir, de la más alta aristocracia del reino, se conjuran contra el rey Alfonso X. Algunos de los más señalados los conocemos de cerquita, porque son los Lara, los Castro, los Haro, los Mendoza. El más potente de ellos, para que se hagan una idea, don Nuño de Lara, llegaba a tener 300 caballeros como vasallos, 300 jinetes, guerreros a caballo. Quiere decir que por cada, más o menos, como sabemos por las fuentes, cada jinete de caballo iba acompañado de unos 4 o 5 soldados a pie. Multipliquemos y vemos que un individuo tiene ejércitos potentes. Pero si es verdad que se confabulan contra el rey, la mayor parte de su violencia se produce contra la base campesina, contra la que es su sustento, de la que extraen sus recursos, o la de sus vecinos y enemigos, por competencia, para arruinar las bases de su poder. Claro, los mezquinos, los campesinos, pocas muestras han dejado de sus padeceres, porque no sabían escribir, porque eran los explotados en esa sociedad estamental. Por eso parece que la guerra solo es entre reyes o entre nobles y reyes, pero la violencia medieval, la violencia feudal, la guerra social existe continuamente. Y si es así, en un momento como la Edad Media, en el que el poder de la Iglesia, al menos ideológicamente, culturalmente y no menos socialmente, es importante, ¿cómo se consideraba la guerra? Desde luego, todos los autores coinciden en que la guerra solo
es posible cuando una formación social es capaz de generar excedentes, porque esto permite liberar mano de obra, bien sea para convertirlos en guerreros, bien sea para convertirlos en artesanos que fabrican armas, o arneses para los caballos, o construyen castillos. De ahí que, como resulta necesario justificar, explicar este tipo de comportamientos, surjan toda una serie de estructuras mentales, de entramados culturales, que en muchos casos han servido para deificar la guerra y exaltar propagandísticamente determinadas acciones bélicas o determinados héroes, desde Gilgamesh a Aquiles, asociándolos con valores como el sacrificio, el individualismo, el honor, valores esenciales y sublimes para el ser humano. Y qué decir de Roma, que la elevó casi a razón de Estado, la justificó como su razón de ser, formaba parte del cursus honorum, aquel que quería ser algo en el mundo romano, en la administración, aquel que pretendía ocupar puestos debía pasar necesariamente por el ejercicio de la milicia. Uno de los 3 dioses de su tríada capitolina, de lo fundamental, es Marte, dios de la guerra. Y en el mundo germánico no es para menos. Tenemos a Thor, hoy tan fílmico y tan peliculero. Dios del trueno, dios de las batallas. Se considera la guerra algo bendecible, algo derivado de la divinidad, algo necesario, intrínseco en el ser humano y necesario para progresar. Y poco a poco aparece en escena una nueva filosofía de paz, de amor, que llamamos cristianismo. Vamos a pasar de los dioses germánicos, de Marte, a que ese mundo que ha loado tanto la guerra, que la ha practicado, tenga un momento de conversión. Constantino, famoso cuadro de Piero della Francesca, con este signo vencerás, en un conflicto civil entre romanos para tomar el poder de Roma. Pero es Constantino, aquel que se dice que convirtió y por lo tanto convirtió al cristianismo en el imperio. Y qué decir del famoso adagio romano, Igitus cui desiderant pacem preparat bellum, lo solemos decir, si vis pacem para bellum. Su concepción de la paz no es una paz de amor, es de paz social dentro y de paz romana fuera, es decir, de hemos acabado con nuestros enemigos. El cristianismo es la antítesis de la violencia, al menos en el Evangelio. Desde Mateo, vuelve tu espada a la vaina, quien tome la espada muere, o espada morirá. Y curiosamente, aunque la ecúmene cristiana se convierte en el único poder extensivo durante gran parte de la Edad Media, y sobre todo incluso en esa Europa bárbara ahora ampliada mediante la constitución de nuevos reinos, donde existe una institución eclesiástica, a pie de calle, ese poder era más moral que efectivo. La desaparición del imperio no supuso un apaciguamiento derivado de la extensión de la fe del cristianismo. Al revés, turbulencias, guerras, conquistas, una violencia practicada cotidianamente. Así, poco a poco se fue creando la imagen del caballero cantado en versos y narraciones ensalzando su importancia en la guerra. La cultura de la guerra favorecía a las aristocracias, a los nobles, a quienes favorecían su cultivo, pero es curioso porque su peso real en el combate era muy limitado y su efectividad menos, al menos en la primera etapa de la Edad Media. Pero la canción de Roldán, el poema del Mío Cid o el ciclo artúrico son buena prueba de esta imagen generada en el siglo XII, remontándola al siglo V, VI o VII. Ello no supuso el olvido de la cultura de la paz. San Agustín, en su libro de Civitate Dei, la ciudad de Dios, dice que la paz es algo deseado por Dios y que por lo tanto, si los hombres nos esforzamos en lograr la paz en la tierra, así alcanzaremos la paz eterna. Pero al mismo tiempo dice, ya, hay un problema, la guerra es algo natural. Así que el cristianismo, desde el siglo IV, se vio en la
dificultad teológica de mantener esa navegación entre pacifismo y belicismo. La clave estará, por tanto, en la asunción de que hay unas guerras que son justas y unas guerras que son injustas. Y las injustas deben condenarse porque, por lo general, nacen por motivos infames. La violencia era de tal nivel que antes de poder articular esto de forma teológicamente terminada, se produce un fenómeno que se denomina la paz y tregua de Dios. A finales de principios del año 1000, finales de los 900 y principios del segundo milenio, hay un movimiento, sobre todo en el mundo franco, en el que la violencia es tan insoportable que el clero organiza y moviliza a las masas para pedir, frente a los aristócratas y los guerreros, una calma, un apaciguamiento, que no se ejerza la violencia contra los propios cristianos, dentro del propio territorio cristiano, y más contra los débiles. Ustedes están para defender a los débiles, no para violentarlos. La verdad es que era una cuestión más moral que efectiva y que política, pero la violencia desenfrenada en busca de riqueza y poder personal ignoraba toda esta clase de discursos filosóficos. Se logra condenar la guerra privada, que solo se admite en determinadas condiciones, no quemar ni destruir las propiedades del adversario, por ejemplo, mientras que se justifica con más manga ancha lo que ocurre en la guerra pública, porque se entiende que, siendo dictada, dirigida por el poder público, por el rey, está legitimada y, por lo tanto, los límites son más laxos. Así que van a empezar a desarrollarse a partir de este momento teorías justificativas de la guerra, siendo especialmente potente la más exhibida, no la más real, que es la lucha por la religión. Con las dos caras de la moneda, y no les gustará esta palabra, pero es exactamente igual a partir del siglo XII, la lucha por la religión que llamamos yihad, procedente del mundo islámico, que es lo que denominamos cruzada desde el punto de vista cristiano. Santo Tomás también, siglo XIII, aceptó esta dualidad. Aceptó eso de la justicia, jus ad bellum, la justicia para la guerra, la justicia o la guerra justa, como lo traduciremos. Intentaba clarificar cuándo se puede justificar y cuándo se debe condenar. Exige tres condiciones para que sea justa: que proceda de la autoridad del príncipe, es el único que tiene competencias para declararla; que la causa sea justa, no el deseo de venganza o un motivo indigno; y tercera, que exista una recta intención. Es decir, que aunque se prefiera que exista la paz, se intenta evitar males mayores, siendo conscientes de que se desarrollará la guerra. Y además incluye lo siguiente: no solo qué condiciones hacen que la guerra sea justa, sino que exista una justicia en la guerra. Es decir, se intenta crear una especie de primera convención de Ginebra, si me permiten esa expresión. Pero a la postre, todo se quedó en bla, 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 bla. Porque la Iglesia fue la primera en tomar las armas. Física, no digo moralmente, no digo ideológicamente, no lo digo discursivamente, con las manos. El obispo San Miguel de Santiago de Compostela en el siglo XI, o Ximénez de Arrada en el siglo XIII, participando en primera línea, bueno, no en primera línea, participando en campaña, en la batalla más determinante, si es que puede llamarse así, y más campal de todo el proceso de esa falsa reconquista, que es las Navas de Tolosa en 1212, con la última carga acompañando al rey Alfonso con su propio ejército. Ahora bien, ¿cómo se hace la guerra? La respuesta en este caso no puede ser más que a través del análisis textual y sobre todo de los restos arqueológicos exhumados por la arqueología. Porque las fuentes escritas tienen un problema evidente. Miren, esto a última hora se me ocurrió. En la columna de la izquierda, con siglas, porque si no ocupaba demasiado, ven CRA3, Crónica de Alfonso III, versión rotense, y Dabdari al-Bayan, o Crónica
o Crónica San Piro, o Dit Bilad al-Andalus. Son fuentes de época. A la columna intermedia son los editores, la referencia de quien ha traducido la edición que hemos consultado en las páginas, y he organizado cronológicamente algunas de las batallas que esas fuentes citan. Hombre, miren, si en el 718-20, en esa batalla ideal de Covadonga, asumamos que existió, ¿correcto? Bien, en esas fechas. ¿Alguien puede creer que 124.000 musulmanes murieran en batalla y 63.000 que huían se ahogaron en el río Deva, que cruzamos remangando los pantalones? Miren, si no me equivoco, escasamente 10 años antes se había producido la invasión musulmana y según las fuentes fueron 12.000 individuos, más otros 3.000 que llegaron después, 15.000. Vamos a sumarle a eso todos aquellos pertenecientes al reino hispano-visigodos, pertenecientes al reino, que decidieron colaborar con ellos, convertirse, someterse, lo que quieran. Si hubieran muerto 124.000, todavía estaríamos repoblando Arabia. Pero fíjense, Id Darí, campaña de Álava, 791, aquí cerquita, 9.000 cristianos decapitados. 9.000. Piensen lo siguiente, cuando hablamos de guerreros, hablamos de varones en edad fértil y productiva. Si eliminamos eso, el crecimiento demográfico sería problemático. ¿De acuerdo? 9.000 cristianos decapitados. En la jornada de Guadalefete es el emir contra una alianza de mozárabes toledanos y asturianos. 8.000 cristianos decapitados, 20.000 cristianos muertos. Monte Laturce, lo que antes se llamó Clavijo. Monte Laturce está documentado, Clavijo no. 859, 10.000 islamitas muertos. Polvoraria, 12.000 islamitas muertos. Ramiro, en el asalto a Talavera, 12.000. Almanzor contra Barcelona, en el 78, 12.000 islamistas muertos, 1.000 cabezas lanzadas diariamente, ahora les voy a explicar, 1.000 cabezas lanzadas diariamente con catapultas contra la ciudad de Barcelona, 1.000 cabezas cristianas lanzadas diariamente contra una ciudad vacía, supongo. Cualquiera de los números que vemos, sabemos que no pueden ser reales. No sabemos si no saben contar o saben contar, pero les gusta exagerar. Bueno, todos somos pescadores y las truchas son así. Bueno, luego resulta que no hay truchas, pero tampoco nos podemos fiar para reconstruir cómo se hacía la guerra de esa información artística, iconográfica, sea de una pintura, sea de un... Porque si nos fijamos, por ejemplo, en los sepulcros escultóricos decorados de la gran aristocracia, vamos a ver un equipamiento que solo es posible en la gran aristocracia, con lo cual no podemos pensar que así iban a la guerra todos. Pero en las películas todos irán con armaduras, todos irán con espadas largas. Espadas largas ya son contadísimas. Las fuentes escritas, por lo tanto, deben ser tomadas con una cautela asombrosa. Por eso, insisto, en que finalmente, cuando empezamos a tener información arqueológica, tangible, es verdad que limitada, empezamos a entender mejor y a establecer. Cuando estamos dispuestos a no creernos esas cifras, no es por deseo de llevar la contraria. Hay algunos historiadores que se molestan cuando decimos no existió la batalla de Covadonga o es imposible que murieran 124.000 individuos. Están pensando que tenemos algo contra, no sé, contra la cristiandad, contra el concepto de España o de reconquista o alguna cosa así. No, es que soy historiador, es imposible. Si la población de Hispania en ese momento no llegaría a los 7 millones. Cuéntenme ustedes, 124.000 la proporción que es. Los cronistas cristianos no suelen entrar en muchos detalles, sí en citar que hay una batalla, pero no en muchos detalles, porque la mayor parte las pierden, y entonces no conviene tampoco decir nos dieron una paliza que nos dejaron baldaos. Prefieren ser más cautos. Cuando ganan, entonces nos señalan ese tipo de cosas. No parecen cifras muy creíbles, porque además en la primera mitad de la Edad Media la historia nos demuestra que no hubo grandes batallas campales, que se acabaron.
¿Cómo va a haber grandes batallas campales cuando un reino incipiente, que es el reino de Pamplona, poco más que media comunidad autónoma de Navarra, domina? Cuando Asturias apenas ha pasado la línea de montes, ¿cuánta población puede tener? ¿Con quién se va a enfrentar? No existieron las batallas campales. No hubo batallas campales. Pudo haber batallas más o menos importantes, pero no batallas campales. La Edad Media es imposible en la Edad Media porque son multitud de pequeños reinos peleándose casi constantemente con fuerzas limitadas compuestas por agrupaciones variables de séquitos personales, incluidos los del rey, que como hemos dicho no es más que uno más entre iguales. También seguramente tienen en la mente que en la Edad Media los castillos eran como margaritas en el campo. Después de la lluvia florecían y eran abundantísimos. Pues olvídense. Además ocurre lo siguiente, que aunque fuera verdad, prácticamente ninguna guerra se resolvió por la expugnación de un castillo. Eran tachuelas. Pero el problema de los castillos es que siempre los hemos considerado como un elemento defensivo, y no ha sido hasta finales del siglo XX cuando hemos empezado a pensar que no se trataba tanto de una construcción defensiva, por muy robusta que está fuera. Una cosa distinta es que en momentos de peligro la población, los guerreros, se protegieran de alguna manera, que se subieran a la cumbre de una colina y hicieran un foso, o pusieran una estacada de troncos, o se escondieran detrás de unas piedras. Pero bueno, si queremos llamar eso un castillo, igual estamos más cerca. Miren, en realidad, ¿saben la diferencia entre estrategia y táctica? La estrategia de la guerra medieval, en la primera fase, que no es exactamente de conquista, es de desmantelamiento del poder enemigo, consiste en la toma de las antiguas ciudades, como León, que tiene unas buenas murallas. Y cuando se construye algo añadido a ese mundo romano, que todavía hoy podemos visitar, que es lo de la fotografía de abajo, que se llama el Castillo del Rey, es un padrastro pegado a la muralla romana. De existir algo en la primera que podamos asociar a la idea de castillo en el primer momento de la Edad Media, tendría que ser algo parecido a unas simples torres, a una arquitectura de madera, mixta como mucho, en situaciones estratégicas. Mire, la fotografía inferior, la de arriba es un ejemplo, está en Flandes, no está en España. Pero lo de abajo es el castillo donde nació el conde Fernán González. Es el castillo del linaje más importante de Castilla, tan importante que en plena competencia en un territorio en el que había varios condes terminó unificando el condado, quedándose con todo el condado, siendo el condado tan importante y tan grande que manipuló a la monarquía leonesa, participando en su defensa o enfrentándose a ella en defensa de sus intereses. Esa torre, que es posterior, que no es del siglo X, que es del siglo XII, pero que está encima, en la punta de esa colina, eso era uno de los castillos. Luego creo que la diferencia entre esa imagen que tenemos y esta, en cuanto a la guerra, es importante. Y en el País Vasco ocurre lo siguiente. Como hemos podido ver hace no mucho tiempo en este mismo museo, ha habido una exposición que ha tratado el tema con extensión y creo que con cierto acierto. Empezamos a considerar primero que no teníamos castillos porque no veíamos castillos como los de las películas, excepto alguna en Álava. Luego hemos empezado a descubrir que hay muchos castillos, pero de estos, invisibles. Cuando se empezaron a estudiar, lo que ven ahí marcados son no todos los que hay, sino castillos que conocemos arqueológicamente. Algunos por excavación o con una documentación suficiente, otras, bueno, con sondeos, con alguna documentación, ¿de acuerdo? Dada su disposición, y dado que se empezaron a estudiar precisamente los alaveses y los guipuzcoanos, porque en la Crónica General de España, en la crónica de Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, señala que algunos de esos castillos fueron o conquistados por Alfonso VIII o entregados por Sancho VI de Navarra al rey en virtud de un tratado de paz. Y como se sitúan, parece que en esa frontera administrativa entre la actual Comunidad Autónoma Vasca y la Foral Navarra, o
con la comunidad de La Rioja, parece que estaban defendiendo nuestras fronteras, unidades políticas delimitadas y definidas. No, mire, son castillos estratégicos que jalonan una ruta que curiosamente sigue los cauces fluviales, los interfluvios o los pasos fundamentales, y que por esa razón tienen que ser. Porque esos castillos, y son todos nacidos, originados en el siglo XI, no estoy hablando del siglo IX ni del siglo X, del XI en el mejor de los casos, o XII, son construcciones por lo general tan poco vistosas como el de Ausa, en un lugar inaccesible, algunos un poco más elaborados como el de Portilla en Álava, frente a la cuenca de Miranda, y que en la actualidad, si fuéramos a ver, la mayor parte de ellos no encontraríamos más que unos crestones rocosos de caliza, con ciertas entalladuras, con ciertos recortes, con ciertos rebajes, que a través del estudio podemos reconstruir para explicar, por ejemplo, cómo sería Gentil Baracha en el momento en que aparece en la documentación. Una construcción de madera, absolutamente irregular, adaptada al terreno, con muy poco porte de castillo y desde luego nada semejante a lo que antes les decía, a la imagen que tenemos. Todos los castillos de la comunidad autónoma se levantaron en el siglo XI, comienzos del XII, y se amortizaron en el XV. Es una ventaja, porque son paquetes cerrados de 200 años, con lo cual el material que encontramos está bastante bien cronologizado, bien datado dentro de ese paréntesis. Según se desprende de la estratigrafía, de dataciones de radiocarbono o del conjunto material recuperado. Esas dataciones es verdad que coinciden con los episodios históricos, con algunos de los episodios históricos que se citan en esas fuentes. De ahí derivar o interpretarlos como castillos tomados en la frontera entre los reinos, miren señores, es otro cantar, eso es otra cuestión. Hay algunos que presentan alguna evidencia anterior al siglo XI, sí, pero sin solución de continuidad. A veces son restos de época prehistórica, de época del Hierro, o de la tardorromanidad. Alguna datación últimamente parece que es alto medieval, pero todavía es más que cuestionable. Eso es el detalle de la construcción castillológica de Ausa. Una torre circular y una cerca perimetral en la punta de un monte. ¿Cuántos guerreros caben? ¿Qué interés tiene? ¿Cuál es el alcance efectivo de su capacidad ofensiva? Defensivamente te subes ahí y, vamos, salvo que suban cabras a buscarte, no te bajarán. ¿Pero qué puedes hacer desde ahí, ante el paso de un ejército? Mirar, rezar para que esa lluvia de flechas como un Covadonga se vuelva contra ellos o se ahoguen en el Ibaizábal. Desde el punto de vista formal podemos establecer algunas tipologías. Son descriptivas más que nada. Los roquedos, que son aquellos que son prácticamente inaccesibles hoy como lo fueron antaño, o aquellos que vamos en colina o en valle, que van asociados como Portilla, que como pueden ver despliega un cinturón amurallado acogiendo a la antigua aldea que se desarrollaba a sus pies, castillos más de administración territorial. Los unos atalayas, señales del poder, aquí estamos, otros con carácter un poco más administrativo, con un poco más poblacional. Pero en la comunidad autónoma vasca lo que sí tenemos es otro tipo de castillos pequeños, humildes, ni siquiera les llamamos castillos, les llamamos torres banderizas. Pero ninguna de estas tampoco es de la Alta Edad Media, ninguna se construyó, por importante que fuera el linaje. Estas todavía son más tardías. Que conozcamos, las primeras empiezan a mediados del siglo XIII y sobre todo su apogeo es casi en el momento en que se están intentando derribar por orden real, es en la segunda mitad del siglo XV. Pero son los castillos de esa pequeña nobleza. Porque el castillo no es más que la residencia y el emblema de poder de la aristocracia. Gran nobleza, gran castillo. Pequeña aristocracia, pequeño castillo. ¿Sirven como elemento militar? Por supuesto, claro. Metido en una torre de esas, hombre, salvo que tiren las paredes abajo, es difícil que te saquen. Los episodios que Lope García Salazar nos cuenta sobre las guerras banderizas
nos hablan a veces de cosas increíbles, de cómo 6 individuos son capaces de soportar una semana el asedio de un contingente importante, iba a decir un ejército grande, no, pero contra 6, con que mueran 100 ya son muchos, ¿eh? Y al revés, cómo en momentos en el que el conflicto se sabe que va a explotar, hay una torre en un momento dado en la que está defendida por 160 individuos. No sé cómo se pueden meter 160 individuos ahí. Claro, porque nuestra imagen es parcial, porque faltan los cadalsos, porque faltan las cercas perimetrales, porque faltan las barricadas que se pondrían alrededor para evitar las acometidas. La guerra también se hace con armamento, y el armamento es defensivo y ofensivo. La comunidad autónoma tiene un buen repertorio, pese a lo pequeñito que somos, casi sorprende el material que se dispone. En mucho es inédito. Alguno ha sido expuesto en esa exposición que antes nuestra anfitriona señalaba. Como armamento defensivo tenemos protecciones personales, de distinta cronología, pero también de distinta asignación social. Es decir, tenemos el capello, capacete, que es un casco esférico, sencillo, que en este caso tiene una serie de perforaciones para poder colgar un trozo de cota de malla que proteja la nuca, pero es un casco barato, sencillo. No pensemos en ejércitos uniformados, no existe la uniformidad, no existe el equipamiento estándar. Pero este tipo de cascos tan sencillos, pues parece que corresponden con el nivel inferior o con el tipo de guerrero más sencillo, siempre y cuando sea capaz de adquirirlo. Tenemos, por otro lado, un bacinete, un casco de guerrero nobiliario, al que le falta, aunque podemos adivinar que tuvo una visera, seguramente en hocico de perro o hocico de cerdo, ¿sabes lo que es esa máscara que se proyecta? No es para asustar, que tal vez lo hiciera también, es para poder respirar y para evitar que los golpes en la cara tengan un impacto demasiado fuerte. Al tener superficies curvas, hacen que los golpes se desvíen. Por eso el casco es puntiagudo, no es una cuestión estética. Frente a la resistencia que a un golpe ofrecería un casco totalmente esférico, y eso que siendo curva también despejaría, en un casco cónico no existen ángulos, no existe casi superficie de contacto, con lo cual se desviarían la mayor parte de los golpes. No te hace ninguna gracia un golpe en la cabeza con una porra o con una espada, pero desde luego. También conservamos casi de forma única aunque solo podríamos hablar de una, porque el otro es un amasijo de hierros, 2 cotas de malla recuperadas en la vieja ciudad de Vitoria-Gasteiz, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Una está muy estropeada, pero otra está bastante restaurada y es una cota de mallas. Es una protección que se documenta a partir del siglo X en el mejor de los casos, pero sobre todo es frecuente a partir del XI y del XII. Se prolonga y se prolonga en el tiempo su uso durante bastantes siglos, pero también responde a modas, manga larga, manga corta, más o menos longitud. Eso nos ayudaría a establecer cronologías, como hoy podemos distinguir entre un Ibiza antiguo y un Ibiza actual, o entre un Ford Fiesta y un Ford Fiesta. Hemos visto cómo el mismo modelo va mejorando, cambiando, y somos capaces de reconocerlo. Son defensas bastante efectivas, al menos para el primer tipo de guerra. La guerra en la que los golpes se amortiguan bastante bien, porque no se pone eso directamente sobre el cuerpo, sino sobre un albornoz acolchado, de tal manera que evita los cortes y el punzonamiento. Hasta que empiezan a utilizarse algunos tipos de armamento que son capaces de perforar eso o de alterarlo sustantivamente. Y eso es parte del armamento ofensivo, el armamento que nos sirve para atacar, no para defendernos. Todo el material que están viendo ahí es material que procede de la comunidad autónoma y básicamente la mayor parte de él del territorio alavés y guipuzcoano, hay también vizcaíno. Antes hablábamos de las espadas. ¿Cuántas Excalibur hemos visto en las películas? Parece que las fabricaban en serie, en altos hornos, iban sacando espadas, las iban repartiendo y todos eran... No. Espadas largas o espadas caballeras son excepcionales. Lo que son frecuentes son las espadas falcones, machetes, casi cuchillos largos, como
las que tienen ahí arriba. Unas espadas que oscilan en su longitud de hoja entre los 40 y los 50 centímetros. 40-50 centímetros, 2 palos. Que tienen una espiga para enmangar en madera, suponemos madera, un hueso, a través de tornillos, conocemos la perforación, y que tienen un pomo sencillo para que precisamente no se salga ese mangue. Eso es la espada frecuente que usarían los infantes, los guerreros, la mayor parte de esos ejércitos, los que van a miles, no los que van en cientos, que son los caballeros. No tenemos ninguna espada caballera. Las espadas que conocemos las conocemos en la tumba del canciller Ayala o en algún museo. No tenemos. Flechas. No podremos describirlas. Todos aquel ángulo superior derecho son distintos tipos de flechas recogidas en castillos de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Por qué hay tanto tipo de flecha? Porque es un elemento fácil de fabricar, porque es un elemento que se utiliza no solo como elemento bélico, también es cinegético, también es popular, y lo que se hace es adaptar o crear puntas de flechas específicas para distintas misiones. Si con una punta de flecha de aletas, las típicas, las que vemos siempre, disparara a una cota de mallas, aparte del impacto, del golpe que a uno le pueda dar, no haría nada, pero si disparo con un cuadradillo, si disparo con una punta cónica, como aquellas largas y afiladas, tenemos un problema, porque sabemos del uso de la ballesta, un arma conocida desde el mundo persa, desde el mundo romano, casi no se utiliza, aparece sobre todo en Francia, aparece a partir del siglo X, pero donde empieza la verdadera utilización de lo que es la ballesta como arma de combates a partir del siglo XI y XII, hasta el XV, hasta que se inventan las armas de fuego prácticamente. Aquí hay un problema. Ese arma tiene tal potencia de disparo, soporta en su carga flechas virotes, se llaman, virotes de tal contundencia que disparado a una cota de malla la atraviesa. Y entonces ocurre lo siguiente, que la Iglesia considera que esa es un arma del demonio y es un arma prohibida entre los cristianos. Imaginad que un campesino en una de las revueltas, en una protesta, cogiera una ballesta y disparara contra un noble, por muy protegido con una cota que fuera. Lo desmontaría, lo mataría, y eso sería algo inaceptable. Olvidemos que la Iglesia es también parte de ese estamento privilegiado. Armamento conocemos bastante, por lo tanto, sabemos qué tipo de guerra se realizaba. Además, tenemos bastante documentación, es más tardía, del siglo XVI, pero basta con ir a Aldacao para ver al lado de Andramari una escultura de un ballestero típico vizcaíno. En un estudio reciente, realizado en la UPV, han demostrado que la ballesta, analizando todos los episodios bélicos que hay en las Bienandanzas y Fortunas de Lope García Salazar, la ballesta es en toda situación de combate, sea en emboscada, en asalto, en sitio, en batalla campal, el arma más utilizada y el arma más mortífera de las utilizadas. También existieron otros tipos de proyectiles de piedra para ser lanzados con máquinas de artillería de torsión o de contrapeso, lo que llamamos catapultas habitualmente. Pero quiero recordarles que para mediados del siglo XIV ya existía la pólvora y ya se utilizó en batallas como Aljubarrota o como la toma de Niebla o como en nuestras luchas banderizas. Aquello es una bombarda o lombarda, que es uno de los cañones más antiguos que conocemos. La guerra en la Alta Edad Media era una cosa poco organizada, mal equipada. Vean una secuencia del equipamiento de guerreros hispanos, cristianos, en la península ibérica hasta el siglo 1000. Vemos cómo en las miniaturas mozárabes se nos representan los guerreros defendiendo una ciudad que es el objetivo estratégico. No hay castillos en este momento. O cómo en un asalto típico de vikingos, no por ser vikingos, lo que se produce es un ataque rápido, casi sorpresivo, de un pequeño grupo que casi por sorpresa logra sus objetivos.
Las batallas que conocemos son escasísimas, pocas en Hispania, y todas responden al mismo concepto, desastroso, por supuesto, ponerse unos enfrente de otros y a ver quién puede más. Casi siempre gana el que no mete la pata, casi siempre gana el que no mete la pata, el que ha sido un poco más listo. Pero si analizamos distintas batallas, desde Poitiers a Hastings, tenemos siempre ese mismo enfrentamiento. Vamos a aquel prado, a ver si nos partimos la cara. Bueno, pues ahí vamos. La caballería, que se supone los normandos introdujeron como, después de los carolingios, los normandos como frecuente en sus ejércitos, en realidad solo atacaba después de que los infantes, a través de una lluvia de flechas o de dardos lanzados, desmantelaran inicialmente las líneas de defensa. Y solo, como podemos ver, en la última batalla, es decir, en la última línea de combate, la caballería normanda atacó las posiciones de los sajones en Hastings. La guerra, en la plena Edad Media, empieza a considerar la necesidad de asaltar castillos, porque empiezan a ser frecuentes. El objetivo estratégico seguirán siendo las ciudades, pero los castillos se convierten en algo que hay que salvar necesariamente, bien para conquistar un territorio o bien para garantizarte una ruta de abastecimiento o de retirada. No puedes dejar a tu espalda enemigos. Se utilizan máquinas, las conocemos, no se conservan, pero las conocemos, pero se utiliza cualquier cosa, hasta piedras, todo es válido. Pero incluso en pleno siglo XII, la batalla de Arcos, donde nuestro Diego López de Haro cayó fulminado por entregar el caballo al rey, vuelve a repetir ese mismo esquema. La estrategia será hacer como que te vas, volver, atacar por un costado, pero todas las batallas que estamos viendo, incluso las Navas de Tolosa, la gran batalla de las Navas de Tolosa, se produce de la misma forma. Un ejército enfrentado al otro en un campo de batalla previamente establecido o donde nos hemos encontrado, donde se lanza al ataque una primera línea de combate de caballería, también dirigida por López de Haro, con la caballería pesada castellana, contra la primera línea musulmana, almohade. En un segundo lugar, viendo que resisten, se manda la segunda línea de batalla con refuerzos que no logran superar esa resistencia almohade. Solo, casi a la desesperada, cuando la batalla va a darse por perdida, se toma la decisión de utilizar la mitad de la reserva cristiana para envolver a la infantería andalusí almohade, que está persiguiendo a los cristianos que en los dos primeros choques están retirándose. Y a la desesperada, finalmente, el rey y el arzobispo de Toledo deciden lanzar su último ejército, su última compañía, ellos mismos, como dijo, morir o vencer. La guerra en el siglo XV se parecerá más a lo que imaginamos y conocemos. Está bien documentada y como aquí empieza a ser algo más conocido y familiar, lo vamos a dejar. Muchas gracias.